Primeramente, buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo me llamo Viviana Cunalata, estudio en el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, estoy en tercer semestre de electricidad y el día de hoy vamos a hacer las respuestas analógicas con la Vue y Arduino. Recordando que en los videos anteriores ya realizamos la instalación del Avio, del Freezing, del Arduino, del Big Pack Manager y del Nivisa. Recordando que el Freezing es para hacer esquemas, al igual que todos los, los programas antes mencionados, que son los que debíamos ya instalar para poder realizar esta práctica que vamos a hacer ahora, que son de las señales analógicas. Y bueno, vamos a continuar con nuestra instalación. Abrimos la View y vamos a proceder a abrirlo en dos ventanas, como vemos en la pantalla. Vamos a proceder a realizar nuestras conexiones. Vamos a sacar los diferentes elementos que tenemos ahí en nuestra View y con los otros programas que tenemos. Vamos a proceder a sacar los elementos. Casi es la misma práctica que la anterior, sino que esta vez vamos a obtener señales analógicas. Recordando que una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo. Y podemos ver que en algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también puede ser hidráulicas como la presión y térmicas como la temperatura. En una onda sinusoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido, variaciones de la luz que corresponden a la información que se está transmitiendo. Por ejemplo, aquí vemos un poco que en mi micrófono se entrecorta, entonces esos son los ruidos o las diferentes armónicos que nosotros podemos tener. Entonces, en una señal eléctrica analógica es cuando el valor de tensión o voltaje puede variar en cualquier instante de tiempo. Es decir, para cada instante de tiempo existe un valor independiente del resto. Por contra, una señal digital solo presenta valores en ciertos instantes de tiempo separados por una cantidad constante que depende de la velocidad del muestreo. Entonces, bien, ahí vamos a continuar con nuestra instalación para recibir la señal analógica de este circuito, que las señales analógicas tienen valores continuos. En cambio, las señales digitales tienen valores discretos. Una señal analógica puede ser continua o alterna. Si es continua, es cuando su valor de tensión nunca cambie de polaridad, sea positivo o negativo. La alterna es cuando el valor de la tensión cambie de polaridad, por ejemplo, en una onda sinusoidal cuya forma se repite con el tiempo y que va incrementando su valor con signo eléctrico positivo durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo en el medio ciclo siguiente. Entonces, la señal digital como una señal analógica compuesta, esta se la basa mediante el análisis de Fourier, que nos dice que la señal analógica es compuesta según el ancho de banda que sea infinita, y eso podría llegar a que la señal digital también le estudia la señal analógica. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces eso es lo que a nosotros se refiere a la señal analógico. Es una señal que va en función del tiempo. Entonces ahí vemos cómo procedemos a seguir realizando la instalación, cómo sacamos los diferentes componentes, los diferentes elementos que vamos a utilizar para poder así recibir nuestra señal analógica mediante la placa de Arduino, sin olvidarnos que también tenemos que utilizar nuestra placa Arduino físicamente, conectar a nuestra PC para poder realizar y mandar la señal y recibir la señal, las señales analógicas, tomando en cuenta que también no debemos conectarlo en el pin 0 y 1,
sino desde el pin 2, pin 2, pin 3, esos son los diferentes pines. Y para los siguientes otros pines analógicos, vamos a utilizar los que están en la parte de abajo, en la parte de abajo de nuestra placa Arduino para recibir las señales analógicas, porque las de arriba son digitales y las de acá abajo son analógicas, de la que está 5 voltios, tierra y todas esas cosas. Entonces vamos a utilizar esa parte de nuestra placa para poder obtener así la señal analógica. Y bueno, ahora sí lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros estamos obteniendo ahorita y es realizando la programación. Básicamente es la programación y podemos ver en nuestra placa Arduino que está en la pantalla. Vamos a realizar lo que es la programación que nos funcione tanto en el Arduino físico como en el Arduino aquí que tenemos en la view de la computadora. Entonces eso a nosotros nos facilita bastante tener instalados los diferentes programas, ya que puede ser un poco más didáctico. Y con el Arduino ya tenemos las señales directas para que en nuestro Arduino físico pueda funcionar de una mejor manera. Y vamos a ver cómo recibimos las señales analógicas.